surge de la interacción, ¿verdad?, de la varianza genética, la varianza ambiental y la varianza de la interacción genes con el medio ambiente. Es decir, el fenotipo está influenciado en parte por la genética, en parte por la exposición ambiental y en parte por la interacción entre el gen y el medio ambiente. Entonces, todo eso se puede calcular, ¿sí? No es la intención de la clase que lo calculen, a menos que fueran genetistas, ¿verdad? Pero la idea de esto es que ustedes sepan de dónde pueden provenir. Bien. Entonces es lo que decíamos. Entonces la varianza fenotípica depende de la varianza genética ambiental y de la interacción génico-ambiental. Y a su vez, la varianza genotípica, que es el primer componente de la varianza fenotípica, está dada por la varianza genética aditiva, por dominancia y por interacción génica. La varianza genética aditiva es los efectos aditivos de los alelos de los genes sobre el fenotipo. Por ejemplo, en la estatura, si el alelo A contribuye con 1 centímetro y el alelo B con 1 centímetro, la varianza genética aditiva nos dice que entonces, si tiene A y B, tendría entonces 2 centímetros más de estatura. La varianza genética por dominancia nos dice que solamente la presencia del alelo dominante es suficiente. Si el alelo A contribuye con 2 y el alelo B contribuye con 1 en estatura, la sola presencia de A haría que tuviera ya 2 centímetros más, aunque tenga B o no lo tenga. ¿Sí me estoy diciendo claro? Eso es por dominancia, ¿sí? Y en el caso por interacción génica es cuando un alelo enmascara a otro, ¿sí? Entonces, para que quede más claro, si yo estoy hablando de varianza genética aditiva y yo digo que A contribuye con 1 centímetro y B con 1 centímetro, entonces un individuo que es A y es B, ¿cuánto mediría en total? 2 centímetros. No, porque cada uno se suma. Este es 1 más 1. 2. Perdón, y B me da, aquí lo voy a cambiar, perdón, para que sea más claro. 2, y este me da 2 centímetros y B me da 1 centímetro. Entonces, este me daría 2, ¿verdad? Sí. Más 2, 4. 4. Y estos 2, 6. 6. En total, 6 centímetros, ¿cierto? 6 centímetros extra, ¿cierto o no? Sí. Ok, eso es la varianza genética aditiva, es decir, eso es un comportamiento de los genes cuando se pueden sumar los efectos que tienen. La varianza genética por dominancia es que solamente la presencia de uno es suficiente. Por ejemplo, por dominancia dice que A me da 2 centímetros y B me da 1 centímetro. Entonces, un individuo que sea AA me daría entonces solamente 2 centímetros, porque solamente el alelo dominante es el que contribuye, no se suma, ¿sí? Y si el individuo es AABB, ¿cuánto va a tener? 2 centímetros, porque el alelo B se comporta como recesivo, ¿sí? Ok. Y en la varianza por interacción génica es cuando, por ejemplo, tengo el mismo sistema AABB, pero si está C presente, me resta 2 centímetros. O sea, es un alelo distinto que su presencia lo que va a hacer es modificar esta interacción. No necesito que se aprendan eso con detenimiento, solamente que sepan qué es. Entonces, la varianza fenotípica, ¿qué es? La dispersión de fenotipos. Exactamente, la variación de fenotipos, ¿verdad? Que está dado por qué? Por la varianza genética, la varianza ambiental y la interacción gen-ambiente. Y la varianza genética está a su vez compuesta por la varianza aditiva, la aditiva, la genética la dominante dominancia y la interacción. génica. Eso es lo que necesitan saber, porque es lo que se les va a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces no necesitan saber más de eso. Entonces, aquí estamos viendo entonces la varianza fenotípica. Ya sabemos que la varianza aditiva, la dominancia y la interacción génica, eso nos corresponde a la varianza genética. Y todo esto en su conjunto me daría la varianza fenotípica, ¿cierto? Ok. Ya que entendimos estos conceptos, vamos a entender conceptos de heredabilidad en sentido amplio y en sentido estrecho. Entonces, aquí estamos viendo la heredabilidad en sentido amplio. Implicaría es qué tanto del fenotipo se debe a los genes, ¿sí? Entonces, la varianza en heredabilidad en sentido amplio corresponde a la varianza genética, ¿sí? Entonces, así aprendemos. La heredabilidad en sentido amplio corresponde a la varianza genética, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Y la variabilidad a la varianza genética.
Y la heredabilidad en sentido estrecho corresponde a la varianza génica aditiva. ¿Y qué nos dice eso? Es la proporción de la variación fenotípica predecible, es decir, lo que podemos predecir, y es la que se hereda de padres a hijos. ¿Sí? Entonces, la varianza genética aditiva es la que se hereda de padres a hijos y es la que se puede predecir, y esa se hereda en sentido estrecho. Entonces, heredabilidad en sentido amplio corresponde a la varianza genética, y la heredabilidad en sentido estrecho corresponde a la varianza genética aditiva. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora vamos con la interpretación, que eso es lo más difícil. Y ahorita vamos con un ejemplo de para qué le sirve esto. ¿Sí? O sea, porque ustedes dicen, bueno, yo estoy en nutrición, ¿para qué quiero saber esto? O sea, ¿de qué manera me va a servir? ¿Sí? O estoy en odontología, ¿para qué me sirve esto? ¿No? Psicología, ¿para qué me sirve esto? Lo vamos a ver para qué. Entonces, la heredabilidad en sentido amplio se calcula de esta manera, donde la varianza genética se divide entre la varianza fenotípica. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que hacer un ejercicio, ahorita vamos a ver, no va a haber ejercicios en el examen, pero ahorita vamos a ver un ejemplo de cualquier manera. Nos va a dar esto, como es una división de una fracción entre un total, nos va a dar un valor entre 0 y 1. Siempre el valor será entre 0 y 1. Y cuando esto es en sentido amplio, entonces siempre nos va a dar entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un valor de 0 indica que las diferencias en el genotipo son las que explican el fenotipo, y un valor de 1 indica que el ambiente es el que explica el genotipo. Sí, ¿verdad? ¿Qué es el genotipo de los individuos de la muestra? Sí, 0 es muerto. Ok, muy bien. 0, si por ejemplo después de hacer esto la heredabilidad en sentido amplio es igual a 0, implica que el ambiente es el que está determinando el fenotipo. Si es de 1, implica que el genotipo es el que está determinando el fenotipo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Si al final la heredabilidad en sentido amplio es de 0, implica que el gen no tiene nada que ver, que es el ambiente. Si es de 1, implica que entonces el ambiente no tiene nada que ver, nada más es el genotipo. Pero si tengo una heredabilidad en sentido estrecho de 65, por ejemplo, entonces implicaría que el 65% se debe a los genes y el resto al medio ambiente. Esa es la interpretación. ¿Para qué me sirve esta información? Supongan ustedes que son de nutrición y por ejemplo están ustedes preparando el equipo olímpico de gimnasio. ¿Sí? Entonces el equipo olímpico de gimnasio, pues obviamente ¿qué características son importantes para un gimnasta? La flexibilidad. Flexibilidad y fuerza. Entonces ustedes pueden determinar si la flexibilidad está determinada por el ambiente. ¿Qué sería el ambiente que nos proporciona flexibilidad? Pues los ejercicios, ¿no? El entrenamiento, o si es la genética. ¿Qué pasaría si ustedes determinan que la flexibilidad está determinada por los genes? Es decir, les da heredabilidad de 1. ¿Qué implica eso? Pues una ventaja ya, ¿no? Que no importa que lo pongan a hacer miles de ejercicios, ¿va a desarrollar flexibilidad? No. ¿Es importante para el rendimiento del atleta? Sí. ¿Sí lo estoy diciendo claro? Sí. Okay. Es decir, solamente se debe, si el valor de 1, todo se debe al gen, no tiene nada que ver el ambiente. Entonces, aunque yo ponga a hacer a esa persona ejercicio, no va a desarrollar la flexibilidad que yo deseo para poder desarrollar el ejercicio. ¿Por qué? Porque está determinado solamente por los genes. ¿Sí? ¿Queda claro? Para eso les sirve esta información. ¿Sí? Obviamente, eso es para hacer un estudio de una población y solamente es aplicable a esa población, porque si ustedes fijaron las varianzas, ¿dónde las determino? De una población en específico. Entonces sí se puede calcular como la susceptibilidad de alguien a una enfermedad, pues. Exactamente. O sea, con diferentes cosas, los genes para. Exactamente. Ya conociendo yo todos los marcadores, yo puedo determinar entonces, y ya conozco este valor, entonces yo ya sé qué tanto puedo tener de predisposición a una enfermedad o a una característica. Por ejemplo, ahí estamos viendo una característica que es la parte esta deportiva, pero puede ser también para una enfermedad. ¿Sí? ¿Existe la prediabetes? Sí, se le llama, es un término coloquial, no es un término médico, pero es cuando ya los valores están por arriba de 100, pero menos de 110. Entonces ya implica que esa persona, si ya se sigue con un sedentarismo, si está sedentario, si sigue con una mala alimentación, etcétera, pues es muy probable que tenga
diabetes. Pero entonces esa persona sigue en la parte de susceptibilidad. Sí, pero es que la enfermedad solamente se presenta por definición cuando está arriba de 110 de la glucosa en ayunos. Ok, entonces, y por último, la virilidad en sentido estrecho. Entonces, un valor de 0 indica que no hay relación entre el fenotipo paterno y el fenotipo de la progenie, y un valor de 1 indica que el fenotipo del hijo depende del fenotipo de los padres. Entonces, la virilidad en sentido estrecho es lo que nos determina qué tanto de nuestro fenotipo se debe al fenotipo paterno, ¿sí? Un ejemplo de inteligencia es un ejemplo que no es real, es un ejemplo hipotético. Pero supongamos que la inteligencia de un individuo depende de la inteligencia de los padres. Si el valor de la varianza en sentido estrecho nos da de 1, entonces el individuo fenotípicamente corresponde a la suma de los fenotipos de los papás. Pero es un fenotipo intermedio. Por ejemplo, si yo tengo que el IQ del papá, de la mamá fue de 200 y del papá fue de 100, el hijo y la heredabilidad en sentido estrecho es de 1, entonces el hijo va a tener un IQ de 150, ¿sí? No va a ser tan alto como la mamá, tampoco bajo como el papá, sino va a ser un fenotipo intermedio porque es la suma de los dos, es la varianza aditiva. ¿Sí estoy siendo claro? Pero si entonces es de 0, entonces no hay relación entre la inteligencia de los papás y la inteligencia del hijo. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, y un valor intermedio pues implicaría que tanto se debe a los papás, ¿sí? Ok, eso también es algo que se puede ver. Y si esto lo podemos ver, por ejemplo, en talento musical. Ustedes lo han visto ustedes ¿cuántas personas tienen papás muy talentosos, verdad? Y los hijos pues, no, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Papás que no son talentosos y los hijos son muy talentosos. ¿Por qué? Porque tal vez son caracteres o características influenciadas por el medio ambiente. Y aquí estamos viendo unos ejemplos de heredabilidad. Vean aquí, por ejemplo, si llegaran a hacer un ejercicio, básicamente va a ser muy sencillo. Les vamos a dar nosotros las varianzas. Vean, aquí están las varianzas ya determinadas, no las van a determinar ustedes. Y lo único que tendrían que hacer es nada más calcular. Por ejemplo, la varianza genotípica, ya saben que sale de la varianza aditiva, varianza por dominancia y de interacción génica, ¿cierto? Entonces nomás tendrán que sumarlo. Si quieren determinar la habilidad en sentido amplio, sería la varianza genética, ¿verdad? Que es este valor, entre la varianza fenotípica, que es la suma de todo, ¿cierto? Y ese es como les daría entonces el valor, ¿sí? No va a haber ejercicios, pero de todas maneras se los dejo por si, como no hacemos nada más nosotros el examen, sino es un examen que se hace entre todos los profesores, por si puede llegar a haber alguno por ahí. ¿Cuál es la interpretación? Por ejemplo, en este caso hipotético, si la heredabilidad fue de 0.65, si esto multiplico por 100, entonces implica que el 65% de este rasgo se debe a el gen, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, si yo estuviera hablando, por ejemplo, de la diabetes, y yo digo que la diabetes en la población mexicana, la heredabilidad de la diabetes en sentido amplio es de 0.65, implica que el 65% de la diabetes, de los individuos que tienen diabetes, ese 65% de la enfermedad se debe a los genes y el resto del medio ambiente. ¿Queda claro? Sí. Y en el caso de interpretación en la habilidad en sentido estrecho, es el valor de la habilidad en sentido estrecho es de 0.39 para este ejemplo hipotético, implicaría que el 39% de probabilidad de que los hijos hereden este carácter de sus padres, ¿sí? Es decir, si estamos hablando igual de diabetes y la habilidad en sentido estrecho para esa población es de 0.39, implicaría que el 39% es lo que puede predecir de probabilidad de que herede los genes que implican diabetes, ¿sí? Bien, entonces eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Básicamente, este es el resumen, pero para poder entender esto tenemos que entender lo anterior. Entonces, esto es lo que tiene que llevarse para el examen, ¿sí? El sentido práctico, que es el valor práctico de la habilidad en sentido estrecho y el sentido ancho. El de sentido estrecho es que permite predecir desde un punto de vista estadístico los fenotipos a partir del fenotipo de los padres, ¿sí? Y el sentido amplio es que permite conocer la influencia que el medio ambiente tiene sobre los diferentes caracteres cuantitativos, ¿sí? ¿Queda claro? Ok, entonces eso es básicamente lo más importante de la presentación, pero que obviamente pues para poder llegar a ese punto tenemos que explicar lo anterior. Entonces aquí nada más el sentido amplio, acuérdense, si es un valor de 0, es que es el medio ambiente. Si es un valor de 1, es que son los genes los que están influenciando en el carácter.
¿Dudas de esto? No. Yo creo que sí, pero bueno. Hay que leerlo. Entonces yo sí les recomiendo que lo lean ahorita que lo tienen fresco para que les quede claro. Les voy a pasar la presentación y junto con la presentación que se van a leer, llevar para lectura para el lunes. Esa presentación es sobre ácidos nucleicos, su estructura y función. Entonces necesito que lo lean muy bien, lo repasen muy bien, porque cuando hagamos la siguiente clase vamos a ver replicación, transcripción y traducción, que es básicamente el flujo de la información genética, lo que vamos a estar revisando en la siguiente clase, ¿sale? Entonces para eso necesito que hayan repasado eso. Entonces les voy a pasar las dos presentaciones y para que lo vayan revisando, ¿sale? Muy bien, entonces me prestan una memoria, ya pueden salir para que se relajen un poquito. La gestión. Luego me la paso. Sí, ahorita me la paso. No,